qué? Porque yo soy un inmigrante como tú, alguien que llegó a este país en algún momento de la historia, que tuvo sueños como tú. Saludos y bienvenidos a Get Real con Gilbert Salazar. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué Get Real en un programa que está dirigido a la audiencia hispana? Get Real porque estudié inglés, soy profesor, traductor, intérprete y ya llevo algún tiempo en este país. Y siempre he considerado que aprender el idioma es muy importante cuando llegas a los Estados Unidos. También porque habiendo hecho una carrera en el mundo de las comunicaciones, habiendo sido locutor de radio por 10 años, en algún momento de la historia hice un paro y ahora estoy regresando. Y quiero combinar todas esas habilidades, mi aprendizaje, todo lo que he aprendido a lo largo de mi vida para inspirarte a ti. No porque se trate de mi testimonio, de mi historia de vida o de mi mensaje, sino que también se tratará del testimonio de la historia de vida de mucha gente. Por aquí quizás te pueda traer a Jeff Bezos, a lo mejor, o a Elon Musk, quizás, a Donald Trump, es posible, pero bueno, eso no te lo aseguro. Lo que sí te aseguro es que voy a poder traerte aquí a Juan, a María, a José, a Juana, a Victoria, a ti que eres un hombre, una mujer de a pie, que salió en algún momento de su historia de un pueblecito allá en alguna parte de Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, en Brasil, Argentina. No sé de dónde saliste. Yo salí, por ejemplo, de remanga la tuerca, como diríamos, o fango al pecho. Pero la realidad es que ya estamos en esta gran nación y tenemos que ser realistas. Tenemos que darnos cuenta que ya dejamos atrás nuestra cultura hasta cierto tiempo, nuestra vida y familiares, y tenemos que insertarnos en este país y hacer lo mejor que podamos con la ayuda de Dios para lograr nuestros sueños, quizás ese sueño americano que para algunos es el mismo, para otros es diferente, pero el tema es que tenemos que lograrlo, porque ya estamos aquí. Vinimos por una meta, por una razón, dejamos todo atrás y la idea es cumplir esos sueños y ser de bendición para los que siguen llegando, ser de bendición para nuestra familia, para aquellos que llegaron como niños y que también hoy quieren compartir un sueño y quieren llegar a lograr algo en este país. Get Real con Gilbert Salazar. Por eso, antes de compartir un poco sobre mi vida, sobre mi testimonio, quisiera que me siguieras ahí en Facebook como Gilbert Salazar, en YouTube también como Gilbert Salazar, también en Instagram y TikTok como Gilbert Salazar Realtor. Y si vas a mi YouTube, Gilbert Salazar, allí te puedes suscribir, le das a la campanita y te mantengo actualizado y te mantengo al día de cada episodio que vamos a estar compartiendo aquí en Get Real con Gilbert Salazar. Ahí me puedes seguir. Hablando un poco sobre nuestra vida, quiero compartirles que viví en Cuba por 35 años. Nada despreciable, ¿verdad? Casi la mitad de mi vida. Diría que viví más tiempo allá que lo que he vivido todavía aquí en este país. Pero la realidad es que todos esos años me formaron de alguna forma, me entrenaron de alguna forma, a través del estudio, el sacrificio, los retos. Aprendimos a lidiar con cada situación, con cada obstáculo y también a lograr sueños, porque te diría que logré todo lo que quise en ese país, bajo ese sistema, sí. Lo hice porque me lo propuse, porque tenía deseo de salir adelante y porque quería también ser parte de una historia. Quería romper esa maldición generacional, como dirían por ahí en los evangélicos, de no hacer lo mismo que hizo mi padre o mi madre y sí lograr algo en la vida. Pero bueno, avanzaron los años y después de mucho estudio y de una carrera y de un trabajo exitoso, un día bajo presiones determinadas, situaciones personales, decidí venir a los Estados Unidos en un momento difícil donde quizás Dios comenzó a obrar en mi vida, a tocar mi corazón y a darme una nueva visión, a decirme, bueno, ya esta no es tu tierra, ya hasta aquí hiciste lo que habías que hacer, hoy yo tengo que mostrarte otro camino. Y eso fue lo que hice. Allá por el 2006 ya sentía una claridad de venir para este país, algo que no había pensado ni había visto nunca en ninguna perspectiva de mi vida, pero bueno, eso sucedió. Y cuando sucedió, decidí llegar hasta acá, como diríamos, cruzar el charco
y aproveché en uno de esos viajes que hice de trabajo y aquí estoy, en Estados Unidos, 2006. Y comienza toda una historia, como la historia tuya como inmigrante, como la de Juana, la de Pablo, la de José, que en algún momento de la historia ya en Remangalatuerca, en su pueblito, decidieron avanzar, dejarlo todo atrás. Como que aquello le quedaba chiquito, como que no podían superarse, que había algo que los detenía y había que hacer algo. Y ese algo era venir para los Estados Unidos. Aquí, tierra de libertad. Eso fue lo que hice. Llegué en el 2006 y me recibieron aquí en este país mi hermana, mi cuñado, las tías de mi esposa, familiares, y así comenzó todo. Habiéndolo dejado todo atrás, comienza la nueva historia del inmigrante, de ese que llega con sueños pero sin nada en los bolsillos, sin un peso quizás, con la historia de haber hecho algo y como yo haber usado traje y corbata y amanecer un día después de haber aterrizado en el aeropuerto de Fort Lauderdale vestido de trabajador de la construcción. Y usted diría, bueno, si usted estaba formado, tenía títulos y había ejercido y había sido un gran ejecutivo, ¿cómo es posible que comience una vida acá como constructor? Y eso nos ha pasado a muchos. Nos ha pasado a todos aquellos que hemos llegado y comenzamos sin nada. Y sí, ayudamos a poner piso, pintamos casa, botamos basura, limpiamos casa, pero siempre con ese sueño de seguir adelante, de esforzarnos, de ir un paso más, de perseverar para lograr el objetivo, la meta. Y eso fue precisamente lo que hice. Y desde la primera semana ya tenía licencia de conducir porque tuve el privilegio de entrar con parol. Y comencé a caminar por las calles y a buscar oportunidades. Y recuerdo que íbamos de camino a un basurero allá en la ciudad de Hollywood con mi cuñado. Y cuando regresábamos de ese basurero vimos un restaurante que se llamaba Romeo's Cuban Restaurant y mi cuñado me dijo, bueno, mira, yo trabajé ahí, vamos a entrar, yo sé que tú tienes alguna experiencia en la hotelería y vamos a ver qué pasa. Y entramos, conocimos a su dueña en aquel momento, Nuri Romeo, nos recibió sí, muy bien. Allí ella tomó mi información cuando le compartí que tenía alguna experiencia en hotelería, no precisamente en servicio gastronómico o cocina, pero sí tenía alguna experiencia de administración y había de alguna forma trabajado en 4 departamentos dentro de la hotelería. Ella me dijo, aquí tengo tu teléfono, te llamo si te necesito. Y lo que sucede cuando viene de Dios, a los 4 días me estaban llamando y me estaban contratando como uno de los managers. Y así comenzó también esa historia en los Estados Unidos como tú, que llegaste en algún momento y comienzas a tocar puertas, a buscar. Y dicen que todo el que toca se le abre. Así que usted siempre considere que si usted busca va a encontrar y si toca se le va a abrir. ¿Por qué? Porque así son las cosas. Usted lo que no se puede quedar es tranquilo, estancado, distraído, porque vino con una meta. Recuerde, usted vino aquí a lograr un sueño, sea el americano o su propio sueño, no importa el que sea, pero usted vino aquí a tocar puertas. Pero siempre, bueno, también yo tuve la pasión por la radio, los medios. De hecho, había sido locutor por algún tiempo y comencé de alguna forma a entrenarme. Fui para la Universidad de Miami, estudié locución para radio y televisión y tenía ese sueño también en mi corazón. Eso lo hice mientras trabajaba como manager en un restaurante, trabajaba como traductor-intérprete, porque muy pronto, una vez que tuve el permiso de trabajo, pude insertarme en una de mis profesiones, que era la traducción y la interpretación, y así comencé la historia también por ahí. ¿Y quién te iba a decir que además, como tenía mi familia en Cuba y estaba solo de alguna forma, aunque estaba viviendo con mi hermana, quise estudiar esa carrera de locución y me hice también delivery driver de pizza? Se pueden imaginar. ¿Por qué? Porque había que trabajar, había que buscar dinero, había que prepararse y con ese salario de delivery de pizza me pasé un año entero pagando el curso de locución. Me hice locutor. ¿Por qué? Porque quería un día llegar a la radio. Y sí, me gradué y en algún momento comencé a tocar puertas y seguí buscando porque quería lograrlo. Y sí, lo logré allá por el 2009, entrando en una audición en la nueva 88.3 FM. Así continuaba mi historia, una historia de retos, de obstáculos, de situaciones difíciles, pero de mucha perseverancia, de mucho deseo por triunfar, por salir adelante, por hacer algo, por no conformarme, porque sabía que había llegado acá y no solamente era mi vida, sino la vida de los que había dejado atrás. Allí estaba mi esposa y mi hijo esperándome en Cuba y así
tenía que hacerlo, tenía que trabajar, tenía que lograrlo, porque yo necesitaba volver a recuperar mi familia y comenzar una nueva vida en los Estados Unidos. Esta gran nación que me había abierto las puertas y que quería que fuera también de bendición para los que había dejado atrás. Contándole un poco sobre esto, bueno, quisiera contarles un poco más sobre otra etapa de mi vida, pero antes de llegar a ese momento, quisiera recordarles que estamos en el mundo de las redes sociales y como estoy comenzando Get Real con Gilbert Salazar, me gustaría que me siguieras en Facebook y en YouTube como Gilbert Salazar. Allí usted me busca y me sigue, le da like si le gusta, comparte y sea parte de esta historia, de este nuevo proyecto que Dios ha puesto en mi corazón, no solamente para bendecirme a mí y a mi familia, sino también a todos los inmigrantes que en algún momento llegaron como yo, comenzaron su historia e emprendieron un nuevo destino. Recuerde, y también me puedes buscar en Instagram y en TikTok como Gilbert Salazar o Gilbert Salazar Realtor, y ahí me sigues y vas a poder entonces de alguna forma estar al día de todo lo que estoy publicando a partir de esta etapa relacionado con este proyecto y mi vida en general. Entonces, continuamos aquí en Get Real con Gilbert Salazar en este precioso día. Seguimos contándole un poco de la historia, sí, porque de eso se trata, de ir escribiendo día a día, paso a paso, con perseverancia, lo que vinimos a hacer, con el objetivo de seguir empujando e inspirando a otros, a los que vienen atrás. Recuerdo que cuando salí de la casa de mi cuñado 4 años después, él me decía, Gilbert, no necesitas pagarme con nada. Lo único que quiero es que cuando ves que llegue alguien y ese alguien te pide ayuda, le des la ayuda, le des la mano, lo ayudes a pararse, lo empujes, lo inspires, para que como tú, ellos puedan lograr lo que tú has logrado e incluso más. Y de eso se ha tratado, porque durante esos primeros años me dediqué a traer a mi familia, a ayudar a traer a mis suegros, mi cuñado, a mis hermanos. Ha sido un proceso donde en algún momento me ocupé de ayudar a otros, de dar la vida por otros, por los que había dejado atrás y también por aquellos que en algún momento Dios iba poniendo en mi camino en este país. Como por ejemplo, comencé a trabajar arduamente en ministerios, iglesias, en radio, al mismo tiempo, como les decía, trayendo a toda esa familia de Cuba. Y en todo ese tiempo iba aprendiendo a servir. Siempre había sido un servidor. Toda mi vida he sido orgánico en el tema de servir a otros. Me encanta servir a otros. Me encanta levantar a otros. Y de eso se trataba, de ayudar a la gente que Dios pone delante de ti, a levantarlos, a inspirarlos y a que ellos puedan cumplir sus sueños y sus metas. Así es la vida, ¿verdad? Y si bien en todo ese tiempo me dediqué a otros, ahí fui aprendiendo. Pero en algún momento de la historia, Dios me inspiró y comencé a pedirle proyectos y nuevas cosas que me inspiraran y que sirvieran también como plataformas para inspirar a otros. Y recuerdo que en algún momento escribí este libro, allá por el 2012, La muerte de un cubano que nació de nuevo. Y parte de esto que le estoy contando está en este libro, pero básicamente allí contaba mi historia desde que nací en Cuba, mi niñez, toda mi trayectoria de estudio, todas las circunstancias por las que pasé, hasta que conocí a Dios y cómo llegué a este país y comencé todo esto que me ha sucedido. Y lo menos que me imaginaba cuando yo escribí ese libro en el 2012 y surgió el proyecto de Cubano Cristiano, donde escribimos la canción de Cubano Cristiano, luego Amor del Padre, e integramos a tanta gente y bendecimos a tanta gente, entre ellos a nuestra gente en Cuba, es que unos años después, allá por el 2017, esto mismo que yo había escrito aquí, como una experiencia de vida, donde yo conté cómo había pasado de muerte a vida desde el punto de vista espiritual, un evento histórico llegó. Y ese evento histórico no fue otro que una muerte física en un día de resurrección. Y ustedes dirán, ¿cómo fue posible? Bueno, allá por abril del 2017, el mismo día de resurrección, donde las iglesias evangélicas y las iglesias cristianas celebraban el día de resurrección en todo el mundo, yo tuve 2 paros cardíacos,
Llegué al hospital, me dio tiempo llegar al hospital. En el segundo que entré a aquella sala de emergencia, me fui completo, sentado en una silla de ruedas, y tuve 2 resucitaciones ese mismo día. Un acontecimiento histórico para mí, algo que cambió mi vida, porque a pesar de que sí había experimentado ese cambio y transformación de muerte a vida en Cristo desde el punto de vista espiritual, no me imaginé nunca que desde el punto de vista físico eso iba a llegar e iba a tocar mi vida de la forma que lo tocó. Y esto, bueno, es algo comprobable. De hecho, tenía a mi suegro, que es doctor, al lado de mí cuando sucedió, a mi cuñado, que estaba estudiando medicina, y se pueden imaginar que ellos pudieron también ver con sus propios ojos lo que me sucedió a mí en una sala de emergencia y cómo me resucitaron y me subieron a la sala de intervención o de operaciones y me hicieron un catéter, una limpieza de arteria, y le doy gracias a Dios porque eso sucedió en el 2017, estamos en el 2023 y hoy yo estoy contándole esa historia que cambió mi vida en ese momento, porque no me imaginé que después de ese acontecimiento cosas comenzarían a cambiar de forma drástica, abrupta, y mi vida no sería igual. Ya después de esa resurrección y de esa recuperación, comencé a estar muy inquieto, muy en desacuerdo con muchas cosas. Todo comenzó a cambiarme un poco mi perspectiva de vida, e incluso en algún momento pensé que estaba siendo rebelde, inconforme, malagradecido con las cosas que me habían pasado, pero la realidad es que Dios estaba trayendo algo nuevo, algo diferente, y a pesar de que yo había sido muy obediente hasta el momento, al parecer no entendía que debía de cambiar bruscamente hacia otra dirección y otro destino. Entonces Dios lo causó de esa forma, lo provocó de esa forma, y en su momento hasta poco que cuestioné por qué estaba sucediendo, pero a veces no sabemos por qué Dios en ese momento está haciendo las cosas. Pero dice la palabra que para los que aman a Dios, todo obra para bien, ¿verdad? Y si eso es lo que tú tienes en tu corazón, sabes que cualquier cosa que suceda va a obrar para bien. Por ahí dice la gente en la calle, lo que sucede conviene, que es muy parecido en cuestiones de mensaje, pero realmente para los que amamos a Dios, todas las cosas suceden para bien. Entonces, comencé a dejar todo lo que hasta ese momento había hecho, y les digo sinceramente, hasta ese año 2017 todavía no tenía mi propia casa, me había dedicado a familia, ministerios, radios, a mucha gente. Sin embargo, no me había dedicado 100% a prepararme y a lograr otras cosas que necesitaba para seguir en este país. Así es cuando comienzo entonces a dejar todo atrás, radio, y en situaciones que no te imaginas, porque considerarías que las cosas que me sucedieron y las cosas que hice y las decisiones que tomé no son normales. Pero recuerdo que en medio de que me hice realtor para comprar mi casa, sucedió lo de los paros cardíacos. En ese momento no pudo ser, pero ayudé a comprar la casa de mis suegros, y ya te puedes imaginar que eso sucedió en el mismo fin de semana donde me sucedió ese acontecimiento. Pero estuve esperando y preparándome hasta que compré mi casa. Y lo que no te imaginas es que dejo la radio prácticamente el mismo mes donde me compro mi casa. Y digo, Dios mío, ¿cómo es posible que todo esto esté pasando y yo esté dejando todo atrás cuando yo el mes que viene necesito mi primer salario en estas nuevas condiciones con casa? Pero bueno, cuando las cosas vienen de Dios, usted sabe que todo está garantizado. Y lo que menos me imaginé es que cambiando y dejando todo atrás y comprándome mi casa, iban a aparecer nuevas oportunidades, iba a tener nuevos retos, iba a tener que empujar de forma diferente, pero lo hice. Lo hice porque tenía en mi corazón el deseo de seguir adelante, de seguir bendiciendo a mi familia, de lograr las cosas que un día soñé cuando llegué a este país, que era tener mi propia casa. Y todo eso sucedió. Pero fíjese que después de esta situación sucedieron otras cosas, pero se las voy a contar cuando regrese. Recuerde que estás aquí en Get Real con Gilbert Salazar. Es un placer compartir con ustedes parte de mi testimonio y parte de mi vida. Espero que sea de inspiración, porque sé que a ti también te hace falta un mensaje de vida para cuando llegues a este país
emprender y hacer lo que tienes que hacer. Te invito a que me sigas en Facebook y en YouTube como Gilbert Salazar, que me sigas en Instagram y TikTok como Gilbert Salazar Realtor, que entres ahí a YouTube, Gilbert Salazar, que comiences a darle like a estos programas, que comiences a suscribirte, que comiences a darle a la campanita para mantenerte actualizado de los nuevos episodios y que continúes apoyando mi carrera, mis proyectos, y estoy más que complacido con que hoy me escuches y compartas con tu gente. Seguimos aquí en Get Real con Gilbert Salazar en este día. Pero les cuento que este programa surge en medio de esta nueva situación, del crecimiento de las redes sociales, del impacto que tienen las redes sociales, y sé que este programa será de bendición para muchos. ¿Por qué? Porque yo soy un inmigrante como tú, alguien que llegó a este país en algún momento de la historia, que tuvo sueños como tú, que quizás yo me fue más fácil, aunque creo que si les cuento esto se van a reír. Cuando crucé frontera allá por Canadá, me pasó algo insólito, algo que ahora yo digo, ¿cómo es posible que yo pudiese pasar una frontera de esa forma? Y recuerdo que cuando me estaba yo acercando a la frontera entre los Estados Unidos, entre Canadá y Estados Unidos, porque entré por Canadá y iba montado en un taxi, cuando le dije al taxista que iba a cruzar frontera y me preguntó que quién era yo y si tenía papeles para entrar, y le dije que no, el hombre me bajó ahí mismo del taxi y me dijo, no, yo no puedo hacer eso porque estaría yo violando la ley y me puedo buscar problemas. Sin embargo, cuando me bajé del taxi, pensando que estaba en una situación difícil, que no sabría qué hacer, el hombre me llamó otro taxi y me dijo, te voy a llamar a otro taxista a ver si se atreve a ayudarte y llevarte hasta la frontera. Y así sucedió. Llegué a la frontera y entregué mis documentos y pude entrar. Y fue algo precioso porque con todo el miedo del mundo, antes de llegar a la frontera yo pensé que tenía que abrir la puerta del taxi, tirarme del taxi, correr y decir aquí, pie seco o pie mojado, que diga, pie mojado o pie seco. Y eso fue lo que pasó. Llegué hasta allí, entregué mis documentos y esa es parte de la historia. ¿Por qué? Porque aquí estoy 17 años después, porque un día me arriesgué, porque un día quizás tuve el valor de tomar la decisión de llegar a este país como tú lo hiciste, porque eso no se compara con haber cruzado varias fronteras por toda Latinoamérica hasta acá, hasta los Estados Unidos. No se compara con haber cruzado la selva del Darién, con todas las vicisitudes, obstáculos que se pasan cuando tú tienes que ir de frontera en frontera, de país en país. Eso no es nada, ¿verdad? Lo que me sucedió a mí en comparación con lo que tú has pasado. Entonces, si tú cruzaste la selva del Darién o viniste a través de todas esas fronteras, ¿qué reto va a ser más difícil en este país que esos? Por eso, Get Real con Gilbert Salazar. Porque Get Real es ser realista, es ser práctico, es abrir los ojos, es cabecita arriba en medio de cualquier dificultad y cualquier obstáculo en la vida. Te invito a que seas real, a que seas práctico, a que sigas adelante, a que tomes de la mano al que viene atrás, lo inspires, lo ayudes, a que cumpla también su sueño. Llegaste a tierras de libertad. Llegaste aquí y cualquiera sea el sueño que quieras cumplir, el sueño es posible. El sueño es posible porque todo es posible para aquel que cree. Entonces, gracias por estar conmigo en este primer programa. Espero que te haya inspirado de alguna forma. Get Real con Gilbert Salazar. Y te invito a que la próxima semana ahí nos busques porque estaremos conversando con un muchacho que llegó acá muy joven. Es muy emprendedor. También llegó de niño. Tiene muchas cosas que contar. Y quiero que sea de inspiración también para ti.